Muy buenos días, bienvenido a este nuevo webinar. Mi nombre es Alejandro Gómez, integrante del equipo de mercadeo de SciNet Latinoamérica. Y hoy vamos a estar hablando sobre los filtros y búsquedas avanzadas en SQL. Para ello, Arelenis Dávila, integrante del equipo de desarrollo, nos va a mostrar diferentes funcionalidades, operaciones para filtrar y ordenar los datos. También cómo hacer consultas que involucren varias tablas, condiciones y agrupaciones. Recordemos mantener nuestros micrófonos silenciados durante la actividad. En el caso de encender las cámaras, hacer uso adecuado de ellas y manifestar todas sus inquietudes en la caja de chat. Sin más preámbulos, Arelenis, podemos comenzar. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar de SQL Server, filtros y consultas avanzadas. Como menciona mi compañero Alejandro Gómez, el día de hoy aprenderemos cómo usar diferentes técnicas para filtrar y analizar los datos de una base de datos relacional. En este webinar veremos los siguientes temas. Filtros con subconsulta, explicaremos cómo usar consultas anidadas dentro de otras consultas para obtener resultados más específicos y complejos. Filtros con uniones, explicaremos cómo usar uniones para combinar los resultados de dos o más tablas relacionadas. Filtros con agrupaciones y agregaciones, explicaremos cómo usar agrupaciones y agregaciones como por ejemplo un promedio, contar, sumar. Iniciaremos entonces con los filtros con subconsultas. Los filtros con subconsulta en SQL Server son una forma de aplicar una condición a una consulta principal, basada en los resultados de otras consultas. Al filtro o condición que contenga una consulta lo llamaremos subconsulta. La subconsulta se ejecuta primero y devuelve un conjunto de valores que se usa para filtrar la consulta principal. Comenzaremos con la cláusula IN, que se usa para comprobar si un valor de la consulta principal está incluido en el conjunto del resultado de la subconsulta. Devuelve verdadero si el valor está dentro de la lista. Por ejemplo, tenemos acá una consulta donde quiero obtener el código del cliente, la descripción, el ID, la dirección, la ciudad y el teléfono de la tabla cliente, donde el código cliente contenga el código A001, A002 y A005. Es decir, que para esta consulta únicamente quiero obtener el resultado que contenga el código del cliente con los códigos que están dentro de esta lista. Not in se usa, es el caso contrario, se usa para comprobar si un valor de la consulta principal no está incluido en el conjunto del resultado de la subconsulta. Por ejemplo, es la misma consulta, código de cliente, descripción, ID, dirección, ciudad y teléfono de la tabla cliente, pero en este caso la condición indica que me devuelva todos los registros excepto o que no estén dentro de la lista A001, A002, y A005. Es decir, que debe devolver todos aquellos registros que no contengan ese código. EXI se usa para comprobar si la subconsulta devuelve algún resultado. Este operador se puede usar con la cláusula where para filtrar los resultados de la consulta principal. Es decir, mi consulta principal en este ejemplo es la consulta que le hago a la tabla SAFAT, a la tabla factura, como la conocemos, y mi subconsulta es una consulta dentro de la condición que se realiza a la tabla cliente. Primero se ejecuta la subconsulta, es decir, voy a obtener de la tabla cliente el código cliente, donde el código cliente de la tabla cliente sea igual al código cliente de la tabla factura. Si existe, cumpliendo esta condición,
entonces devuelve los registros de la tabla factura. No, EXI, perdón, es el caso contrario. Se usa para comprobar si la subconsulta no devuelve ningún resultado. Es decir, el operador no EXI se puede usar con la cláusula where para filtrar los resultados de la consulta principal. En este caso, tenemos la consulta de la tabla factura, pero nuestra condición le estamos diciendo que los que no existan en la tabla cliente es lo que me va a devolver en la tabla factura. Es decir, el código cliente que no esté en la tabla cliente son los registros que me va a devolver en la tabla factura. Any se usa para comprobar si un valor de la consulta principal cumple con una condición o con al menos uno de los valores devueltos de la subconsulta. Y en este caso tenemos una condición con una subconsulta. Acá le indicamos que sea el código del proveedor y la subconsulta de la tabla item factura me va a devolver el código cliente. Si por lo menos uno de los registros coinciden, me devuelve la descripción del producto para este ejemplo. All se usa para comprobar si un valor de la consulta principal cumple con la condición con todos los valores devueltos de la subconsulta. Por ejemplo, en este caso es similar a la anterior, pero le digo que me devuelva todos los registros de la tabla item fact y si coinciden con la tabla producto me devuelve la descripción. Ahora vamos con los filtros con uniones. Los filtros con uniones son una forma de combinar los resultados de dos o más tablas relacionadas, usando cláusulas como inner join, less join, right join, full join o cross join. Estas cláusulas especifican el tipo de relación que existen entre tablas y cómo se deben combinar sus filas. Comenzamos con la cláusula inner join. Esta cláusula devuelve las filas que coinciden en ambas tablas, es decir, las filas que tienen valores comunes en las columnas que se unen. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una consulta donde le indico que me traiga únicamente 10 registros, la descripción, el precio y la cantidad de la tabla producto, pero la cantidad la traigo de la tabla item factura. Realizo una unión utilizando la cláusula inner join entre la tabla producto y la tabla item factura. Y mi condición es que el código del producto de la tabla producto sea igual al código item de la tabla item factura y el precio sea mayor a 0. Si esta condición del código producto y el código item coinciden en ambas tablas, él devuelve los registros. Less join. En este caso, retorna todas las filas de la tabla izquierda y las coincidentes en la tabla derecha. Si no hay coincidencia en las tablas de derecha, tendrá valores nulos. Por ejemplo, traigo los mismos registros, un máximo de 10 registros, la descripción y el precio de la tabla producto y la cantidad de la tabla item factura. Utilizo la cláusula less join. Para este caso, mi tabla izquierda es la primera tabla, donde dice la tabla producto. Es mi tabla izquierda. Y mi tabla derecha es la tabla item factura. En este caso, retorna todos los registros que están en la tabla producto y las filas que coinciden con la tabla item factura. Si no hay coincidencia, entonces devuelve el valor nulo. Es decir, me va a traer todos los registros de producto, por ejemplo, la descripción y el precio que son de la tabla producto. Pero si no tiene coincidencia con la tabla item factura, él va a devolver precio y descripción, pero la cantidad la va a devolver null. Right join, que es el siguiente, es el caso contrario, retorna todas las filas de la tabla derecha y las coincidentes con la tabla izquierda.
Y si no hay coincidencia en la tabla izquierda, traerá valores nulos. Es decir, mi tabla izquierda es la de producto, como mencionamos en la anterior, y mi tabla derecha es la item factura. Él va a traer todos los registros, en este caso de la tabla item factura, y los coincidentes con la tabla producto. Y si este registro de la tabla item factura no tiene coincidencia con la tabla producto, él va a traer la cantidad, pero la descripción y el precio lo va a devolver null. Cross join, full join. Esta cláusula retorna todas las filas de ambas tablas y las coincidentes y se combina. Si no hay coincidencia, pues trae el valor null. El cross join, esta es una cláusula que no debemos utilizar. La siguiente lámina, por favor. Esta es una cláusula que no debemos utilizar, no es recomendable, porque retorna el producto cartesiano de ambas tablas. Es decir, todas las posibles combinaciones de filas entre tablas y no requiere una condición por unión. Puede tardar, puede traer n cantidad de registros porque es una combinación de todos los registros de las tablas, de ambas tablas. Ahora, filtros con agrupaciones y agregaciones. Los filtros con agrupaciones y agregaciones son una forma de obtener el resultado más específico y resumido de una consulta en SQL. Los filtros se usan para restringir las filas que se seleccionan según una o más condiciones. Las agrupaciones se usan para dividir las filas en grupos según una o más columnas. Y las agregaciones se usan para aplicar funciones que se calculan por un valor único para cada grupo, como el promedio, la suma, el mínimo, el máximo. Explicaremos cómo se puede usar las agrupaciones, la anterior por favor, y agregaciones para resumir los datos por grupos o categorías usando como cláusulas group by, having o roll up. La cláusula group by se usa para especificar las columnas por las que se quieren agrupar el resultado. Por ejemplo, en este caso yo tengo una consulta donde le indico que un máximo de 10 registros, que es el tope, la descripción, la cantidad, y hago una unión entre las tablas productos y item factura. Le indico mi condición donde el código producto de la tabla producto sea igual al código item de la tabla item factura. Le coloco otra condición que diga que la cantidad es igual a 10. Pero en este caso estoy agrupando por descripción y por cantidad. Es decir, todos los registros me los va a agrupar una descripción y la cantidad exacta, que en este caso le indiqué que eran 10. Having es una cláusula que se usa para filtrar los grupos según una condición lógica. Esta es una cláusula de agregación, es decir, se realizan cálculos con ella, se agrupa por cálculo. En este ejemplo tenemos una consulta de un máximo de 10 registros, una descripción, cuento, realizo un conteo del código de producto para saber mi total de productos que tengo, calculo el promedio de la cantidad, hago una unión entre las tablas productos y la tabla item factura, coloco mi condición para indicarle que el código producto tiene que ser igual al código item de la tabla item factura, agrupo, en este caso por descripción, pero también hago otra agrupación que utilizo la cláusula having y me va a agrupar por el conteo de los productos. Y le agrego que el código producto debe ser mayor a 10. Y el promedio que yo necesito es que el valor devuelto del promedio sea mayor a 1. Y el roll up es una extensión de la cláusula group by que permite incluir filas adicionales que representan los subtotales y total general, que se conoce como filas superagregadas. El roll up se puede usar en una consulta para generar múltiples conjuntos de agrupación.
Un conjunto de agrupación es un conjunto de columnas por la que se agrupa. Como mencioné en el concepto, son filas superagregadas, es decir, yo quiero agrupar por código de producto y descripción, o sea, ambas tienen que coincidir para poder agruparse. Ahora vamos a la práctica. Bueno, recordamos que si tienen alguna duda o comentario pueden dejarlo en la caja de chat o simplemente pueden encender su micrófono. Por aquí está diciendo Gabriela Mora que va un poco rápido para que lo tomes en cuenta. Ok, gracias Gabriela. Bueno, acá vamos a repetir prácticamente lo que vimos en la teoría, pero en este caso voy a ir un poco más lento para explicar cada uno de los ejemplos. Sí, Ramón Medina, el webinar está siendo grabado y pronto se va a subir a YouTube. Podemos seguir con el ejemplo. Comenzamos con la práctica. Los filtros con su consulta, comenzamos con la cláusula IN, que dijimos en el concepto que devuelve el valor que está dentro de la lista de valores o dentro de la lista de mi condición. Ejemplo, si consultamos la tabla cliente sin ejecutar la condición, nos traemos una cantidad de registros de 620 registros. En este caso, porque es mi base de datos con la que estoy realizando el ejemplo. Ahora bien, colocando la condición y utilizando la cláusula IN, le estoy indicando que me devuelva únicamente el código cliente que esté dentro de esta lista. Por ejemplo, A001, A002 y A005. Si ejecuto esta consulta, él únicamente me va a devolver 3 registros, ya que son los registros que están dentro de la lista o es la condición que estoy solicitando a la consulta. Ahora bien, la cláusula not in es el caso contrario. En este caso estoy indicándole a la condición que el código cliente no sean o no estén en la lista que le estoy indicando, que no sea ni el A001, el A002 ni el A005. O sea, debe traer los registros excepto esos que están en la lista. Ejecutamos la consulta y me devuelve 617 porque estoy excluyendo los 3 registros que están en la lista. La cláusula exit se usa para comprobar si existe algún registro en una subconsulta. Es decir, mi subconsulta es esta que está dentro de la condición. Primero en SQL, primero ejecuta la subconsulta, es decir, primero me trae todos los códigos clientes que sean igual al código cliente de la tabla factura y al código cliente de la tabla cliente. Si existe dentro de esta subconsulta, él devuelve los registros de la tabla factura. Ejecuto mi consulta y me devuelve una cantidad de 3.201 registros. Not exist. Esto es el caso contrario. Es decir, él me trae, él devuelve, si no existe o no tiene coincidencia en la tabla cliente, o sea, él me trae la consulta de la tabla factura, y si no tiene coincidencia con la tabla cliente, no existe dentro de esta subconsulta, él va a devolver la cantidad de registros. En este caso, ejecutamos la consulta y me devuelve 121 registros que están dentro de la tabla factura, pero que no tienen coincidencia con la tabla cliente. La cláusula any se usa para comprobar si un valor de la consulta principal cumple con al menos una de las condiciones. Es decir, si el código producto es igual al código ítem de la tabla ítem factura
Y tengo otra condición agregada que es la cantidad sea mayor a 5. Si esta condición se cumple, devuelve los registros. Ejecutamos la consulta y me devuelve 23 registros que cumplen con la condición. La cláusula all se usa para comprobar que todos los valores que están dentro de la tabla factura y el código producto sea igual al código de producto de la tabla item factura y cumplan con esta condición, debe devolver una cantidad de registros. Tienen que cumplir la condición de la subconsulta. Ejecutamos la consulta y me devuelve una cantidad de 171 registros. Ahora explicaremos lo que son los filtros con uniones. Comenzamos con la cláusula inner join. Como mencionamos en los conceptos o en la teoría, inner join devuelve las filas que coinciden con ambas tablas. Es decir, en este caso, yo me traigo la descripción, si se puede observar, en la parte antes de la descripción tengo una letra en P, una letra P y un punto. Esta letra es un alias. Es un alias de la tabla producto, que se puede observar acá. Yo le digo que para no escribir la tabla producto, bueno, coloco el alias P. Le digo que en la tabla producto me traiga la descripción, que de la tabla producto me traiga el precio y el alias de la tabla item factura es F y de la tabla item factura me traiga la cantidad. Realizo una unión entre ambas tablas utilizando la cláusula inner join y le coloco mi condición que el código producto de la tabla producto sea igual al código item de la tabla item factura. Si ambas columnas si ambas columnas coinciden, devuelve los registros. Ejecutamos la consulta. En este caso me devuelve 3.212 registros. Si se puede observar acá abajo, sé que se va a ver muy chiquito, tiene que tener coincidencia en ambas tablas para poder traer los registros. No devuelve ningún valor null, sino todos los coincidentes. En el caso de Let's Join, dijimos que devuelve los valores de la tabla izquierda y que mi tabla izquierda era la tabla producto y mi tabla derecha era la tabla item factura. Él va a devolver todos los registros que tengo en la tabla producto y los coincidentes con la tabla item factura. Y tengo mi condición que el código producto sea igual al código item. Pero si por casualidad hay un registro de la tabla producto que no coincida, él va a devolver la descripción y el precio de la tabla producto, pero la cantidad lo va a devolver nulo. Ejecutamos la consulta para ver el ejemplo. Si se puede observar acá abajo, devuelve una cantidad de registros, vámonos al final, devuelve una cantidad de registros de la tabla producto con el precio, pero la cantidad está null porque no tiene coincidencia con la tabla item factura. En el caso de right join, esta cláusula es el inverso, es decir, él va a devolver todos los registros de la tabla item factura y los que tengan coincidencia con las de producto, pero si en este caso no tiene coincidencia, él va a devolver la descripción y el precio nulo. Vamos a ejecutar la consulta para ver el ejemplo. En el registro acá que se ve, que estoy marcando acá, el 11, se puede observar que devuelve la cantidad, pero el precio y la descripción lo devuelve null porque no tiene coincidencia con la tabla de item producto. Full join
En esta cláusula retorna todas las filas de ambas tablas y sus coincidencias. Ejecutamos la consulta. Y los que no tienen, en este caso se me olvida mencionar, que los que no tienen coincidencia, por ejemplo, dijimos que en el left join, si la cantidad era null, no tenía coincidencia en la tabla ítem factura, devolvía la cantidad null. En el right join, si el producto, la descripción y el precio no tenía coincidencia, lo devuelve null. En este caso, él va a devolver todos los registros, pero a su vez es como si uniera right join y left join, o sea, todos los registros y los no coincidentes en ambas tablas. Se puede observar acá que devuelve la descripción y el precio null y la cantidad devuelve un valor. Y vámonos al final a ver si hay un... acá devuelve la descripción, el precio y la cantidad la devuelve null. El cross-join es otra cláusula que no es recomendable porque hace las combinaciones entre las tablas, o sea, todas las posibles combinaciones y no tiene una condición específica que exista entre ambas tablas, lo va a devolver. Y es una cláusula que no es recomendable utilizar. Ejecutamos la consulta, vemos que tarda un poco y me trae una cantidad de 673.056 registros, porque son todas las posibles combinaciones que existan entre ambas tablas. Ahora bien, vámonos con filtros con agrupaciones. Comenzamos con la cláusula group by. Se utiliza para agrupar columnas. Es decir, en este ejemplo realizamos una consulta con un máximo de 10 registros. Quiero obtener la descripción de la tabla producto y la cantidad de la tabla ítem factura, donde mi código producto de la tabla producto sea igual al código ítem de la tabla ítem factura y la cantidad sea igual a 10, pero en este caso le indico que quiero agrupar por descripción y por cantidad. Ejecuto mi consulta y vemos que me trae una única descripción, no es repetida porque estoy agrupando la descripción y estoy agrupando la cantidad porque únicamente quiero que me devuelva que sea 10. En este caso mi condición es que sea 10. Ahora bien, la cláusula having. Esta cláusula es importante porque permite agrupar según una condición lógica o un cálculo que queramos realizar. Por ejemplo, en esta consulta yo quiero obtener un máximo de 5 registros, la descripción, pero quiero calcular el total de mi código de producto que tengo y un promedio de la cantidad, que es mi valor promedio. Hago mi unión entre las tablas, coloco mi descripción, en este caso agrupo por descripción, pero también agrupo por la cantidad del código de producto y le indico que quiero obtener todos los productos que los que me cuente sean mayor a 40. ¿Cuáles fueron en este caso, los ítems que agrupándolos sean mayor a 40? Que su cantidad sea mayor a 40, su total. Y el promedio de esa cantidad sea mayor a 1. Ejecutamos la consulta. Vemos los 5 registros que solicité porque pedí un máximo de 5 registros. Y en el total veo que me devuelve 42 porque le indiqué que en mi condición sea mayor a 40. Me devuelve 42, 102, 84, 60 y 75. Y mi promedio, mi valor promedio sea mayor a 1, que la cantidad sea mayor a 1. Devuelve 4, 3, con unos decimales, 2 y 3 y 4. El roll-up, esta cláusula se usa para generar grupos adicionales con totales parciales. Es decir, es una extensión, digamos, de la cláusula group by. En este caso, yo puedo indicar aquí que quiero agrupar por varias columnas. O sea, es una unión de columnas. En
En este caso yo únicamente me traigo 10 registros, la descripción, la cantidad es la misma consulta anterior, pero le coloco una extensión que me agrupe. En este caso únicamente le coloqué descripción, pero podemos colocar descripción, código, n cantidad de columnas que me agrupe entre ellas. Se llaman columnas superagregadas porque se tienen que cumplir todas las condiciones para agruparse. Ejecutamos la consulta y me devuelve en los 10 registros que solicité. Ahora bien, culminando acá los ejercicios, vamos nuevamente a la presentación. En este caso, les voy a dejar con mi compañero Alejandro Gómez de Mercadeo unos ejercicios para que puedan realizar las prácticas. Los invito a realizar la práctica y aplicar los filtros y consultas avanzadas que hemos aprendido en este webinar. Podemos obtener reportes detallados sobre el desempeño financiero, comercial o operativo de una empresa. Así podemos tener la facilidad de ofrecer a los clientes reportes para la toma de decisiones basadas en datos confiables y actualizados. Podemos realizar consultas sobre clientes, proveedores, productos, facturas e inventario, entre otros. Esto es muy importante para mejorar la gestión y competitividad, ya que nos permite conocer mejor a nuestros clientes y sus necesidades, optimizar sus procesos y recursos, identificar la oportunidad, evaluar estrategias y resolver problemas o inconvenientes de forma rápida y eficaz. Al utilizar SQL para filtrar y analizar los datos de las aplicaciones, como por ejemplo Sign Enterprise Administrativo, podemos aprovechar al máximo la información que tenemos a nuestro alcance y convertirla en conocimiento útil. Por lo tanto, podemos concluir que este webinar ha sido una excelente oportunidad para aprender y practicar técnicas en SQL para filtrar y consultar datos. Esperemos puedan aplicar lo aprendido. Y si tienen alguna duda o sugerencia, no duden en contactarnos. Gracias por su participación. Excelente, Arelis. Tenemos por aquí una pregunta de Gabriela Mora y dice lo siguiente. ¿El alias de la tabla se declara previamente? El alias de la tabla, cuando tú consultas la tabla, tú colocas una consulta, por ejemplo, seleccióname todos los registros de la tabla clientes. Es un select asterisco from cliente. Luego que termines de colocar el nombre de la tabla, tú le puedes colocar un alias, una letra, un nombre que se te haga fácil de identificar, y ese nombre tú lo puedes utilizar al momento de colocar las columnas que quieres consultar. Es decir, tú colocas el alias, punto y el nombre de la columna. Porque una vez que tú hagas consultas con uniones que te involucren varias tablas, tú puedes utilizar el alias que identifique la tabla para que se te haga fácil utilizarla para solicitar los campos que requieras. Exactamente, ejemplo. Pero voy a colocar acá un ejemplo aquí a ver, yo quiero consultar la tabla SAP Producto, que es la que vimos ahorita. Puedes compartir la pantalla para que vea mejor el ejemplo. Exactamente, es así como lo colocó Samuel. Ok. Esas son las dos formas de colocar un alias. Ok, por acá tenemos otra pregunta de Gina Hernández que dice, buenos días, entendí que el select es un from. No. Es... Ok. El select, yo estoy leyendo, gracias. Ok. El select, hay un from como utilizar un with. Es como utilizar un with.
Un WIR es como prácticamente una condición. El SELECT es para extraer la consulta que tú requieras. El SELECT es una cláusula adicional. Ese es otro tipo de filtros o otro tipo de condiciones que veremos más adelante en los próximos webinars de SQL. Recuerden que igual este webinar va a ser grabado y va a ser subido a YouTube. La señora Anabel nos dejó el link, yo se lo voy a volver a dejar con el correo de mercadeo para cualquier consulta o cualquier pregunta que puedan tener. Los ejercicios nos los pueden hacer llegar a través de mercadeo y cualquier duda o inquietud lo podemos ayudar. Estamos a la disposición. A su orden. Bueno, si no tenemos otra pregunta, podemos dar finalizado este webinar de hoy. Recuerden que la semana que viene es el webinar de la presentación del nuevo módulo del Professional que viene con el Restaurant, para que estén pendientes y se inscriban. Y sin más que añadir, feliz tarde a todos. Nos vemos en los siguientes webinars. Muchas gracias por su presentación, por estar presente. Que tengan un feliz día.